La Trinidad y su origen pagano. Amados hermanos en la dispersión, hoy tocaremos el tema de la Trinidad y su origen pagano, que se introdujo en la cristiandad durante un largo proceso de apostasía, que llegó a su crecimiento total en el siglo IV de nuestra era. El culto al Dios Trinitario tiene su origen religiosa en Babilonia. El culto al Dios Trinitario pasó desde el paganismo religioso y filosófico a la que adopta la Iglesia Católica Romana. Demostraremos que la enseñanza de la Trinidad fue totalmente desconocido en la enseñanza de las Escrituras Sagradas. Veamos lo que creen los católicos en su artículo sobre la Trinidad. Solemnidad de la Santísima Trinidad. La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad que en la unidad del Altísimo hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas siendo verdaderamente distintas una de la otra. De este modo, en palabras del credo atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no hay tres dioses, sino uno solo. Todo este invento tiene su origen en la antigüedad, donde ya se adoraban a tres dioses paganos, formado por el Padre, Madre, Hijo. Veamos ejemplos, los más conocidos de la historia. En Egipto Osiris, Isi, Horus. La Trinidad griega estaba conformada por los dioses Zeus, Atena y Apolo. Decían sus creyentes que los tres concordaban en uno: Nimrod, Semiramis, Tamuz, Babilonia. Sabemos que la Trinidad no es proveniente del cristianismo, sino que la idea de la Trinidad es reconocida en las religiones antiguas de las naciones paganas. El cristianismo es solo una copia más de estas prácticas paganas e idólatras. En las mitologías de los griegos, persas, egipcios, indios, babilonios, chinos, islándicos, fenicios y japoneses hallamos tríadas de dioses, o dioses trinos. La Trinidad hindú estaba conformada por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. Decían sus fieles que los tres concordaban en uno. La Trinidad romana eran sus dioses Júpiter, Mercurio y Venus. Estos dioses trinos se fueron asimilando dentro de las naciones conquistadas. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Yesayao, Isaías 48, 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Babilonia es uno de los nombres más notables que las sagradas escrituras le dan a la falsa religión y a los sistemas que alejan al hombre de Yahweh. En el libro de Revelación, se califica a Babilonia como una mujer ramera cargada de multitud de pecados embebida de la sangre de los Kadosh de Yahweh. Revelación 17, 3, 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Yahosea. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Se compara a Babilonia con el falso sistema religioso de hoy, siendo esta la primera religión después del diluvio. Fue en la antigua Babilonia donde los hombres cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, donde se desarrolla el politeísmo, y donde el hombre se corrompió en todos sus caminos. Nimrod. Vemos la historia en las escrituras, de un hombre que llegó a ejercer su primer gobierno aquí en la tierra. El tal conocido como Nimrod. La escritura afirma que la capital de su reino fue la ciudad de Babel, que más tarde se llamó Babilonia, en donde el hombre ha desviado su camino delante de Yahweh. Bereshit, Génesis 10, 8, 12. 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. 11. De esta tierra salió para Siria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala. 12. Y Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Nimrod fue un gran cazador, lo que hizo que Nimrod captara la atención y admiración de la humanidad de manera que lo eligieran como su rey.
En aquellos tiempos primitivos donde la tierra estaba bastante llena de animales salvajes. Esa destreza era fundamental para lograr prestigio y renombre. Nimrod fue aquel hombre que dirigió la construcción de la ciudad y de la Torre de Babel. La capital de su reino fue la ciudad de Babel. Babel significa lugar o situación donde hay gran confusión y desorden, generalmente provocados por un gran número de personas hablando a la vez. Allí no solamente fueron confundidas las lenguas. Allí la humanidad fue confundida pues se apartaron de Yahweh. En Bereshit, Génesis, las escrituras hablan de que la humanidad tenía en aquel entonces un solo idioma. También nos detalla que los hombres habían desarrollado una tecnología en el campo de la construcción que les permitió lograr esta edificación de una gran ciudad. Ese adelanto pudo haber sido provechoso en todos los sentidos, pero lamentablemente, ellos vieron en ese progreso tecnológico la posibilidad de desafiar a Yahweh. Entonces creyeron que si construían una torre serían capaces de llegar al cielo. Bereshit, Génesis 11, 3, 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así creyeron ser sabios, buscando no tener en cuenta a Yahweh. Sin embargo, contrario a su anhelo, terminaron convertidos en ignorantes. Aquellos hombres creyeron que el cielo estaba tan cerca, que con una simple torre lo podrían alcanzar. Desarrollaron un conocimiento que en vez de constituirse en bendición, lo que hizo fue cegarles el entendimiento. Las escrituras enseñan que profesando ser sabios se hicieron unos necios. Romanos 1, 21, 25. Pues habiendo conocido a Yahweh, no le glorificaron como a Elohe, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23 Y cambiaron la gloria del Elohe incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Yahweh dejó que se entreguen a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tan pronto como apartaron a Yahweh de sus vidas, entonces le dieron lugar a la idolatría, que consiste en adorar a las criaturas en lugar de adorar a su Creador. En aquella ciudad, el hombre cambió a Yahweh por los ídolos y desarrolló todo un sistema religioso contrario a la verdad de la bendita Torá de Yahweh. Todo esto fue ideado con el fin de confundir lo mayor posible a la humanidad que ha decidido apartarse de Yahweh. Nimrod no solo se convirtió en el gobernador de aquella ciudad, también llegó a constituirse en el fundador de la religión idolátrica de Babilonia. Nimrod argumentó que él era la encarnación del mismísimo Yahweh y exigió ser adorado como un dios. En los siglos subsiguientes esa misma costumbre sería imitada por otros reyes de las distintas culturas. Nimrod fue el autor principal de toda esta confusión. Nimrod significa rebelión. Nimrod fue aquel quien hizo a las gentes rebelarse en contra de Yahweh. El comienzo de su reino fue en Babilonia. Más tarde fundó Nínive y otras ciudades en o cerca de Asiria. Se distinguió como cazador, gobernante y constructor. Nimrod fue el promotor de la religión pagana de Babilonia. Finalmente murió. Según cuenta la leyenda, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos fueron enviados por varias áreas. La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia. Pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica, en la cual él tuvo una parte tan prominente, continuó y se desarrolló después de su muerte. Al principio se creyó en una deidad encarnada la cual era Nimrod, pero con el tiempo se fueron añadiendo otros dioses, degradando en el politeísmo, origen de la madre y el niño. En la antigua Babilonia, surgió una leyenda por medio de la cual se decía que Nimrod, por ser un dios se llegó a su esposa Semiramis y la embarazó. ¿De quién nacería el niño conocido como Tamuz? Se decía que el niño que nació, no era más que el propio Nimrod reencarnado.
y por eso fue conocido como el Niño Dios, o Dios el Hijo. Se decía que ese niño era el Salvador del mundo. Ya sabemos que esto es una imitación torcida de Satán para desviar la verdad. La diosa madre y el dios hijo, Tammuz babilónico. Como se puede apreciar, esa falsa religión fue tomando verdades, pero las fue pervirtiendo en un culto falso. Una falsa imitación convertida en la peor de las mentiras. La verdad de la venida del Mesías era algo que la humanidad ya conocía en aquellos tiempos. Pues Yahweh se la reveló a Adán y a Abba. Sin embargo, se suplantó al verdadero Mesías por aquel niño dios de la leyenda babilónica, apareciendo ese nuevo dios falso llamado Tammuz. Bereshit, Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La religión babilónica, pronto tomó fuerza. Fue una estrategia de Satán para engañar a la humanidad con sus artimañas. La religión babilónica proclamaba que algo era cierto. Entonces todo el mundo debía aceptarlo sin cuestionamientos. Incluso se llegó a proclamar que aun cuando sus misterios fueran ilógicos y no pudieran ser comprendidos por la mente humana, de todas maneras debían ser aceptados por todos los profesantes. También nacieron muchos símbolos que representaban cosas ocultas o misteriosas. Se utilizaron símbolos del sol, de la luna, y en general de todos los astros. De igual forma se usaron símbolos de animales y de árboles. Otros símbolos que se usaron y hasta el día hoy fueron el número 666, los triángulos, los círculos, las pirámides, las esferas y las cruces. De esa manera, aquella religión babilónica fue conocida como la religión de los misterios ocultos e incomprensibles. 3 dioses en uno. Muchas religiones más en el catolicismo sostiene que el creador del universo es 3 en 1 o 1 en 3. Los 3 son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este último representándose en forma de paloma. Se sostiene que cada uno de estos 3 son Dios y los 3 juntos hacen un solo Dios. Es decir, Dios uno y trino. Esta doctrina se le llama la Trinidad. Se puede decir que esto es algo absurdo ya que se basan en algo que no se sostiene como argumento y es más propio y corresponde a las antiguas religiones paganas e idólatras y las mitologías ancestrales, quienes sostienen la unidad de Yahweh en la Trinidad de personas. Nos dicen que cada persona es Elohe, Dios, eterno, omnipotente, omnipresente y perfecto. Entonces, si Yahweh es igual a 3 como sostiene la Trinidad, los 3 serían Elohim, dioses, eternos, omnipotentes, omnipresentes y perfectos. Y esta idea sería absolutamente imposible que ocurriese, por el simple hecho que la eternidad, omnipotencia, omnipresencia y perfección, corresponderían solamente a uno indivisible. Luego se nos dice que cada persona de la Trinidad tiene algunos atributos particulares que no son propios de los otros 2. Y estos atributos indican de acuerdo con el razonamiento y lenguaje humano, prioridad y posteridad entre ellos. El Padre siempre ocupa el primer rango y es anterior al Hijo. El Espíritu Santo no solamente es posterior siendo el tercero en el orden sino que incluso es inferior a los 2 de quienes proviene. Por lo tanto es bastante obvio comprender que no pueden ser iguales porque existen diferencias notables entre ellos. Entonces, ¿cómo se puede sostener este concepto misterioso de la Trinidad, que de misterio no tiene nada? Que para aquellos que inventaron la trampa con el pretexto de embaucar a la gente, la confusión de aquella humanidad de Babilonia, no solo los llevó a adorar a estos dioses inventados, sino que los llevó a fomentar una Trinidad, profanando así la verdad celestial. Cada uno de esos dioses era un dios. Los 3 juntos eran Dios. Tan pronto como establecieron que los 3 dioses eran uno solo, entonces idearon formas de representar a los 3 como si fueran uno. En la unidad de ese Dios único de los babilonios, había 3 personas. Y para simbolizar esa doctrina de la Trinidad, se valieron, como lo prueban los descubrimientos de Layard, del triángulo equilátero, tal como es bien conocido que lo hace la Iglesia romana de hoy día. Los egipcios también se valieron del triángulo como símbolo de su divinidad triforme, la Trinidad representada por un triángulo equilátero. Este símbolo corresponde también al ojo que todo lo ve.
que es muy usado en el culto ocultista de la masonería. Prontamente ya tenían inventados otros símbolos para representar a su Trinidad. Símbolos cuyo único objetivo era disimular su politeísmo y presentarlo como un aparente monoteísmo. La diosa falsa fue conocida como el espíritu. En la antigua religión de Babilonia, la diosa era representada comúnmente como una paloma. A veces se le representaba en forma de mujer, a veces en forma de paloma. A veces se representaba como un monstruo mitad paloma mitad mujer. Con el tiempo, llegaron a existir otras muchas representaciones para esta diosa, como por ejemplo la de la mujer pez o sirena, pero la figura más representativa continuó siendo la paloma. Los antiguos griegos contaban un mito sobre la figura mítica de Semiramis, comúnmente considerada como la diosa madre, que la relacionaba con la figura de la paloma. La historia de Semiramis es una leyenda que tiene infinidad de versiones. Una de esas versiones dice que ella nació con el cuerpo de un pez. Era hija de una diosa que la abandonó en un desierto rocoso, en un lugar en que anidaban palomas. Y ocurrió que las avecillas se compadecieron de la criatura y la alimentaron robándole leche a los pastores y dándosela en sus picos. Más tarde, le traían trocitos de queso. Los pastores notaron estas faltas y comprobaron que las palomas eran las ladronas, las siguieron hasta el lugar donde anidaban y descubrieron a una niña hermosísima. La llevaron al intendente del palacio de Nino, quien decidió llamarla Semiramis, lo que en el idioma sirio significa paloma. Semiramis también significa la que porta la rama Semiramid, por lo tanto se puede apreciar que la historia del diluvio tuvo un grandísimo impacto en el nombre que se le dio a la paloma, pues la paloma enviada por Noé regresó con una rama verde de olivo, Génesis 8:11. Los griegos cuentan que Semiramis, transformada en paloma, se fue volando. Su pueblo la adora como a una diosa con forma de paloma. La representación de la diosa en forma de paloma también llevó a que los paganos la identificaran con el aire. En idioma caldeo, la misma palabra que se usa para aire, también significa espíritu. De esa manera, los antiguos babilonios creyeron que la Trinidad estaba formada por un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu, la diosa Madre. Lo que vemos en la Iglesia Católica con la falsa Virgen María. Josué 24, 14, 15. Ahora, pues, temed a Yahweh, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Yahweh. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. La cuestión de la Trinidad ha sido un tema que ha provocado muchísima confusión tanto en el pasado como actualmente. Y esta confusión por una parte ha sido deliberada por los primeros obispos en los cimientos de la religión cristiana y por otra parte, se cometieron muchísimos errores en la interpretación. Desde el principio, el objetivo que tenía el Imperio Romano al aliarse con la Iglesia, era hacer que esta nueva religión fuera lo más parecida a la ideología romana con sus costumbres y dioses politeístas. Hay que hacer notar que la Trinidad nunca existió para los primeros creyentes, y nunca la habían profesado. Los primeros creyentes después de Cristo hasta 364 años después, solo adoraban un Elohe único e indivisible y seguían a Yahosea como al Hijo de Yahweh. La Trinidad se introdujo a la fuerza por esta alianza que hubo entre la Iglesia y Constantino. Tras el concilio de la Odisea, se celebraron muchísimos concilios más, y el último de ellos sigue transcurriéndose en las épocas actuales. Y como objetivo en todos ellos, era y es claro está, seguir manipulando los documentos bíblicos a su antojo, suprimiendo frases y párrafos y añadiendo otros con total impunidad y descaro. Yeshayahu, Isaías 45, 5, 6. 5 Yo soy Yahweh, y ninguno más hay. No hay Elohe fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. 6 Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Yahweh, y ninguno más que yo. En estas citas está bastante claro que Moshe nos da a entender de la existencia de un Elohe único.
Fuera de mí no hay Elohe acaba y niega rotundamente el fenómeno de la Trinidad. Como reflexión, hay que darse cuenta que el Creador envió a lo largo de la historia diferentes profetas a distintas tierras y el sello del mensaje en su origen siempre fue el mismo. Es completamente absurdo e incorrecto sostener este fenómeno de la Trinidad. A lo largo de los tiempos, el hombre en su afán de buscar el sentido a su vida, ha adorado sin más razón ni explicación a hombres como él mismo, animales, estatuas, piedras, maderas, y estrellas en el firmamento. Muy lejos de cualquier pensamiento o sabiduría que le llevaría a dar con el Creador de todas las cosas que es uno. El hombre ha intentado rebajar la grandeza eterna del Creador Yahweh a la imperfección de sus criaturas. Yahan, Juan 17, 21. Para que todos discípulos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo soy en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es decir, lo que leemos aquí es que los discípulos forman una unidad con Yahweh y con Yahosea. ¿Esto qué quiere decir? Debemos de pensar que los discípulos también son dioses, o quizás lo que se debería entender es que cuando Yahosea se refiere al Padre, solo lo hace metafóricamente porque nos protege al igual que un padre protege a su familia. Y en cuanto a la idea de formar parte de Yahweh, tanto Yahosea como otros personajes, no hay ningún argumento para la Trinidad ni el politeísmo, sino más bien aquel que forma parte de un camino y es considerado que está con Yahweh. Es como cuando alguien está de acuerdo con otro y dice, estoy contigo y tú estás conmigo, y eso no significa que haya solo un ser de dos personas diferentes, sino más bien que son uno en cuanto a la idea en la que están de acuerdo. No hay duda que el paganismo romano influyó sobre la doctrina de la Trinidad. Yirmiyahu, Jeremías 10, 2, 5. No aprendan las costumbres de los paganos, ni se espanten de las señales del cielo, de las cuales los paganos se espantan, porque las prácticas de los pueblos son vanidad. Pues se corta un árbol del bosque, se labra con herramientas, se labra por mano del artífice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos le afianzan para que no se tambalee. Son como una palmera, de obra troneada. Mas no hablan, han de ser llevados, porque no pueden un paso. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Nadie puede negar que estas creencias y costumbres paganas fueron adoptadas como parte más de la religión cristiana y actualmente hoy día se practican igual como las profesaban los paganos de antaño. Para comprender mejor este hecho de la adopción, veamos un esquema de las trinidades que existían ac. La triqueta celta. La triqueta es un símbolo antiquísimo de origen celta cuya antigüedad datada es de 5500 años, su nombre viene del latín y significa tres esquinas. Este símbolo celta tiene varios significados, todos relacionados con la importancia del número 3. La triqueta o triquetra, más tarde llamada también triquel, también simboliza la feminidad del universo, la mujer como generadora de vida a través de los tres estados de edad. Según las creencias célticas, representaba la triple dimensión del universo. La tríada celta alude al concepto de las tres etapas cíclicas del ser humano, vida, muerte y reencarnación, y del mismo modo, a su estado físico, mental y espiritual. En lo relativo a la naturaleza, algo muy importante para la cultura celta y sus creencias, la triqueta celta representaba sus tres elementos, tierra, agua y aire. Este símbolo celta, que tras ser conquistado por el Imperio Romano, la Iglesia Católica se apropió de la triqueta y le otorgó un nuevo significado más acorde con sus creencias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por esto que este símbolo es conocido también con el nombre de Trinidad celta, Trinidad hinduista, Brahma, el Señor. El hinduismo es la tercera religión del mundo después del cristianismo y el islamismo, pero a diferencia de estas, que tienen fieles en muchos países, se practica mayoritariamente en la India, donde nació hace más de 4000 años en el Valle del Indo. Para los hindúes hay un dios Brahma, supremo creador del universo, que puede ser encontrado tanto en los seres vivos como en las cosas inanimadas. De este ser emanan una serie de deidades llamados Deva y Devi, que representan uno o más aspectos suyos. Según el hinduismo, es el señor de toda la creación.
Está por encima de la adoración humana y tiene dedicados muy pocos templos. Se le representa con 4 caras orientadas hacia las 4 direcciones del espacio, porque es el creador del universo. Originariamente tenía 5 rostros, pero Shiva destruyó el quinto porque Brahma le ofendió. En sus 8 manos sujeta los 4 Vedas, que representan el conocimiento, un collar con forma de rosario, que significa el tiempo, un recipiente con agua, que simboliza la fertilidad, y un instrumento para los sacrificios, ya que el mundo fue creado mediante el sacrificio. Brahma aparece sentado sobre una flor de loto que simboliza la creación y un cisne o un ganso, que son su vehículo y representan la sabiduría. Vishnu, el preservador, es el dios encargado de preservar la vida y a todos los seres vivos. Es el responsable del destino de los hombres. Se le representa bajo 10 encarnaciones distintas, llamadas Avatara, de las cuales las 2 más representativas son las de Krishna y Rama, y se le asocia con el amor altruista, lo cual induce a pensar que su culto podría derivar de otro destinado a un antiguo héroe erótico. Con una mano sujeta un disco solar o una maza dorada, que representan los elementos de la fuerza de la naturaleza, de los que se derivan los poderes físicos y mentales. En la otra mano sostiene un caracol marino, que simboliza el sonido Om, que es el que emerge de la creación. Su ojo izquierdo es oscuro y simboliza la noche, mientras que el derecho es claro y representa el día. El sol emerge de su boca, su vestido está compuesto de llamas, en su cinturón aparece el arco iris y las nubes son el cabello de su cabeza. En su representación avatar como Krishna es de color azul, el color del infinito. Vishnu se apoya sobre 1000 cabezas de serpiente, y su esposa, Lakshmi, es la diosa de la fortuna y aparece en cada una de sus 10 encarnaciones bajo una forma simbólica. Shiva, el destructor. Shiva, el dios de la destrucción, también es conocido como dios del tiempo. En él convergen, y en él se resuelven, todos los extremos. Se le considera responsable tanto de la destrucción como de la creación, así como de la no creación. El comienzo es el fin y el fin es un nuevo comienzo. Aparece representado danzando dentro de un círculo de fuego que significa el eterno movimiento del universo, y reconciliando las fuerzas opuestas de la oscuridad y la luz. La danza representa la destrucción de Maya, el mundo ideal. El culto a Shiva es uno de los más populares entre los hindúes. En su honor se realizan prácticas y penitencias ascéticas, entre las que destacan el yoga y la renuncia. Shiva tiene 3 esposas, Durga, Kali y Parvati. Cada una expresa aspectos del carácter y facetas de la naturaleza del dios, así como su propia feminidad. La Trinidad en diferentes culturas. Trinidad egipcia, Horus, Osiris e Isis. Trinidad hindú, Brahma, Shiva y Vishnu. Trinidad budista, Buda, Dharma y Sangha. Trinidad babilónica, Anu, Ea y Bel. Trinidad caldea, Sin, Ishtar y Shamash. Trinidad fenicia, El, Asera y Baal. Trinidad persa, Ormuz, Mitra y Ahriman. Trinidad escandinava, Odín, Freya y Thor. Trinidad romana, Júpiter, Minerva y Apolo. Igual Trinidad griega, Zeus, Atena y Apolo. Trinidad celta, Triquetra. Significado de los nudos de Trinidad. El nudo de la Trinidad, llamado triquetra, es uno de los elementos más conocidos del pueblo celta. Los cristianos usaron el símbolo representando la Santísima Trinidad, aunque otros pueblos también adaptaron este elemento a sus propias creencias. El nudo celta de la Trinidad consiste en 3 esquinas, algunos diseños también incluyen el círculo en el centro. Historia del símbolo. Triquetra es un término latino que significa triangular, y su origen parece provenir de la India, con más de 5000 años de antigüedad, aunque también se encontraron restos en monedas germánicas, en el norte de Europa a partir del siglo VIII d.C. La triqueta o triquetra, más tarde llamada también triquel, es un símbolo de origen indoeuropeo que alude a la triple dimensión de la divinidad femenina. También simboliza la vida, la muerte y el renacimiento, vida, muerte y reencarnación, para los celtas. Se ha encontrado principalmente en estelas celtas, en runas vikingas y en ollas y vasijas romanas. Se cree que fueron hechas por esclavos celtas. A lo largo de la historia, ha asumido muchos significados, como la triple dimensión de la igualdad, la eternidad y la indivisibilidad.
También plasma la filosofía celta, según la cual el todo tiene tres niveles: físico, mental y espiritual. En la fe cristiana, los 3 puntos del nudo trinitario representan la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos creen que el triquetra comenzó con monjes que trajeron el símbolo con ellos junto con su fe al convertir a los celtas. Sin embargo, muchos historiadores creen que los símbolos originales de los nudos, como el nudo de la Trinidad, son de origen celta, aunque sabemos que la triqueta no está relacionado con la Santísima Trinidad en absoluto. Y que esta solo es una copia de esta satánica religión celta. Los cristianos usaron el nudo para simbolizar la Santísima Trinidad y agregaron un círculo para representar la vida eterna. A lo largo de los siglos, el arte cristiano viene usando diversas maneras de representar al Dios uno y trino, con todo tipo de estos símbolos paganos reconociendo su origen. Queda demostrado una vez más la adopción de la Trinidad en relación a las antiguas civilizaciones y religiones politeístas e idólatras. Está ya bastante comprobado que la Trinidad fue tomada de las religiones idólatras y de las antiguas creencias paganas, por el fraude del Concilio de Nicea y de todos los que siguieron después. En términos generales, la razón humana no acepta la Trinidad porque 3 nunca jamás puede ser igual a 1. En otras palabras, la Trinidad es una invención humana insostenible. En otras partes de las Escrituras, leemos afirmaciones muy claras sobre que Yahweh es Padre y único y que Yahosea es el Hijo ungido de Yahweh. Yeshayahu, Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohe, ni lo será después de mí. Hasta el propio Yahoseas hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. Mateo 12, 40. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de tierra. Veamos cómo se presenta el Ruach Kodesh, Espíritu de Santidad. Hechos 11, 24. Porque era Bernabé, varón bueno, y lleno de Ruach Kodesh y de fe, y mucha compañía fue agregada a Yahweh. Hechos 5, 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Ruach Kodesh, el cual ha dado Yahweh a los que lo obedecen. Hechos 6, 5. 5 agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Ruach Kodesh, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía. 2 Kefas, Pedro 1, 21. 21 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los dos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por el Ruach Kodesh. Lucas 1, 41. 41 Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de Miriam, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Ruach Kodesh. Lucas 1, 13, 15. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo y llamarás su nombre Johanán, porque será grande delante de Yahweh. Y será lleno del Ruach Kodesh, aún desde el seno de su madre. Como se ve en estos ejemplos, el Ruach Kodesh no es ninguna persona como afirma varias sectas. Las 3 personas de la Trinidad. Es la fuerza y la esencia con que opera la presencia divina, quien mora en nosotros como lo que es Ruach, espíritu. Ahí desenmascaramos totalmente la mentira de que el Ruach es una persona y es una tercera deidad. Johanán, Juan 4, 24. Yahweh es Ruach, espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Desde el principio, el Ruach Kodesh se describe en las escrituras como el Ruach, espíritu, de Yahweh. Bereshit, Génesis 1, 2. Y el Ruach, espíritu, de Elohe se movía sobre la faz de las aguas. Si tienen sabiduría entenderán esta cita. Mateo 12, 31 minutos, 32 segundos. 31 Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Ruach no será perdonada. 32 Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Ruach Kodesh, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Si bien aquí está hablando del Ruach Kodesh que no se le será perdonado la blasfemia contra él. ¿De quién está hablando? El Ruach Kodesh.
es la fuerza o presencia invisible, la mente, el poder dado del Padre. No es otra cosa que la manifestación del poder del Padre aquí en la tierra. El Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, es como ya hemos visto la presencia o la esencia de nuestro Creador Yahweh. Para entender mejor, Yahweh es Ruach, Espíritu, y Él se manifiesta en Ruach, Espíritu, en nosotros para darnos de su entendimiento. 1 Corintios 2, 16. 16 Porque ¿quién conoció la mente de Yahweh? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Eso quiere decir que tanto Mashiach tiene el Ruach de Yahweh quien mora en nosotros, el cual Yaosea nos dejó como regalo para que nos revelase todo lo que dice las Escrituras. Yahanan, Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Vamos a nombrar varias citas, en la que Yahweh mismo dice ser el único Elohe y no hay otro fuera de él. Shemot, Éxodo 20, 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Josué 24, 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses. Devarim, Deuteronomio 4, 39. Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Elohe arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Revelación 17, 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.